Entonces daremos inicio con la sesión de hoy con lo que es la nueva escuela mexicana. Les cedo la palabra a la maestra. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con este documento que pareciera que es muy repetitivo, pero no es así, sino que vamos a ver que existe una transversalidad y una integración de este nuevo modelo sustentado en las leyes que hemos visto. Por lo tanto, van a ver cómo se entrelaza todo lo que nos dicen en la nueva escuela mexicana con estas leyes. Entonces, vamos a ver los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Nos dicen que se basa en el artículo tercero, en donde nosotros veíamos, ¿verdad?, que el artículo tercero nos explicita que el respeto irrestricto a la dignidad de las personas es el enfoque que maneja este, este artículo tercero en función de los derechos humanos. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que el maestro nos compartió un documento el día de lunes para que nos quedara un poco más claro qué es eso de igualdad sustantiva. Podemos darnos cuenta de que entonces hay una correlación entre lo que es el artículo tercero y el fundamento de la nueva escuela mexicana. Nos habla también de la dignidad del ser humano y nos dice que este valor es intrínseco y que tiene todo ser humano. Por el simple hecho de ser un ser humano, pues nosotros ya tenemos que tratarlo con dignidad, ¿sí? Y es irrenunciable, no es intercambiable, irrevocable e inviolable. Entonces, aquí podemos saber algunas características de lo que se considera como dignidad humana, ¿sí? En cuanto a que no podemos renunciar a la dignidad humana, ni tampoco podemos hacer que los demás renuncien o condicionar en la dignidad en este caso, de los niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros como maestros, este, podemos alzarle la voz o humillar a los alumnos y justificamos nosotros que lo estamos haciendo para que ellos aprendan. Eso es un error, porque el hecho de que tú tengas la obligación de tener estrategias para que ellos aprendan, no se condiciona a que lo hagas a través de violentarlos ni de maltratarlos, ¿no? No lo puedes intercambiar. Bueno, yo te valoro como ser humano, pero te voy a considerar este valor, pero este otro no. Entonces, no puede ser intercambiable ni revocable y mucho menos inviolable, ¿sí? Entonces, ya vimos nosotros los derechos de niñas, niños y adolescentes y entonces no podemos intercambiar un derecho por otro. Y nos habla también de que otro fundamento es el sentido de lo humano, ¿verdad? Entonces, esta parte a mí me gusta mucho porque dice, en la educación implica el reconocimiento, cuidado, protección y desarrollo de la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes. Las relaciones que se construyen en la escuela y fuera de ella se realizan a partir de la responsabilidad que se asuma hacia los ámbitos de la vida y no solo por el conocimiento que se tenga sobre ello. Entonces nosotros como maestros, pues dentro del salón de clase, es a través de diferentes estrategias, a través de nuestra conducta, a través de el trato que tenemos con los alumnos, pues vamos fomentando que ellos se den cuenta de que ellos son valiosos como personas y que el hecho de que sean valiosos como persona también hace que ellos valoren a los demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros respetamos a los alumnos, pues con nuestra actitud vamos enseñando que ellos también deben de respetar. Cuando enseñamos con nuestra actitud que no ponemos sobrenombres, no alzamos la voz, somos respetuosos con los alumnos, pues ellos de alguna manera también van aprendiendo de nosotros. Entonces aquí vamos a ver que estos fundamentos de la nueva escuela mexicana son la base en la que se funda este nuevo modelo.
Entonces, ¿cuáles son? El artículo tercero constitucional, que nos habla de la dignidad de las personas, eso ya lo vimos varias veces, lo leímos varias veces, tanto en el artículo tercero como en la Ley General de Educación, y relacionamos también ayer, el lunes, con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y nos hablan aquí, ¿verdad? La dignidad del ser humano como un valor que nosotros como docentes tenemos que perpetuar dentro y fuera del salón de clases. También nos habla de que la tarea principal de la educación en esta nueva escuela mexicana es propiciar que niños, niñas y adolescentes, junto con profesores y profesoras, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y los otros. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a través de los diferentes estrategias y proyectos que trabajemos con los alumnos, vamos a hacer que ellos entiendan la realidad que están viviendo, que se sientan parte de una comunidad y que dentro de esa comunidad pues existen otras personas que diferentes a ellos, pero que también necesitamos respetar, ¿no? Entonces, no importa las características que tengamos las personas, por el simple hecho de ser personas, pues ya debemos de nosotros considerarlos como dignos, ¿verdad? No importa su clase social, su credo, su orientación sexual, nosotros tenemos que, a través de diferentes estrategias, pues propiciar que ellos reflexionen sobre que vivimos en un grupo pluricultural, en una comunidad pluricultural, y que eso no hace, no nos demerita ni nos hace menos el respetarnos unos a otros, ¿sí? Entonces tenemos que, a través de que ellos vayan conociendo su entorno, vayan descubriendo que todas las personas tienen derecho a ser tratados de manera digna, pues ellos van a entender que vivimos en una sociedad en donde no todos somos iguales, pero eso no es un problema, sino que al contrario, es algo positivo porque pues nosotros tenemos esa particularidad de poder aceptarnos, aceptar al otro, ¿verdad? De poder trabajar con él, de poder respetarlo y de tener un trabajo en el que podamos ir mejorando unos con otros, ¿sí? Entonces aquí nos dice que para esto, ¿verdad? Pues los jóvenes tienen que fomentar la solidaridad, la igualdad sustantiva, la justicia social, la interculturalidad, el cuidado del medio ambiente, la inclusión y los derechos humanos, ¿sí? Y sobre todo los derechos de niñas, niños, adolescentes. Hacerlos ver que en esta nueva escuela mexicana los niños son sujetos de derecho, ¿sí? Durante mucho tiempo, ¿verdad? A los niños se les veía como, pues sí, como personas que en un futuro iban a ser adultos y por lo tanto en el futuro ellos tienen que aprender a respetar. En el futuro tienen que ser solidarios. En el futuro deben serán parte de la sociedad. Y no, en la actualidad ya sabemos que es el ahora. Ellos son parte de la sociedad, ellos son parte de una comunidad, forman parte de una cultura, ellos tienen derecho a ser tratados con respeto, tienen derecho a la igualdad y tienen también el derecho de vivir en un medio ambiente saludable y también dentro de ese derecho, pues una responsabilidad de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, estos son este, algunos de los puntos importantes en donde nosotros, los fundamentos importantes de esta nueva escuela mexicana. Sí, adelante. Bueno, también nos dice aquí que la tarea principal de la educación en la nueva escuela mexicana es propiciar que la niñez y la juventud, perdón, esto Esto, ya lo leí, nos dice aquí que desde esta perspectiva, para la nueva escuela mexicana, los derechos humanos parten del reconocimiento de que en el espacio público democrático existen diversos sujetos de derecho, ¿sí? Entonces es lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? Tenemos que
nosotros tener una comunidad pluricultural, pues vamos a tener la oportunidad de conocer al otro, pero que muchas veces pues es diferente a mí, pero no por eso deja de tener derechos, ¿sí? Y nos dice también que todas esas personas son sujetas de derecho, niñas, niños, adultos mayores, ancianos, hombres, mujeres, pueblos indígenas, afromexicanos, extranjeros, migrantes, refugiados, aislados, desplazados, integrantes de la diversidad sexogenérica, como las personas trans, intersexuales, queer, personas con discapacidad e inclusive lo que ahora estamos viendo con los TEGIAN se llama. No estoy no, muy familiarizada el término. con el pero pues también esas personas tienen derecho a expresarse y nadie tiene por qué coartarles sus expresiones, ni mucho menos prejuiciarlas, ¿no? Entonces, mucho menos el maestro, y aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que la nueva escuela mexicana pues está abierta para todos, porque todos tenemos derechos. Dice, todas y todos inscritos en diversos grupos urbanos y rurales y pertenecientes a distintas clases sociales que reclaman una visión plural, incluyente y participativa en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entonces, ahora sí que en esta nueva escuela mexicana todos tenemos cabida, ¿sí? Porque estamos hablando de una sociedad que es diversa. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar esa diversidad y no condicionarla. No, pues es que no me gustan los TEIA, o no me gustan los transexuales, o no me parece esto. No, aquí todos tenemos derechos y tenemos que respetarlos, ¿sí? Entonces nos dice también que la nueva escuela mexicana tiene como finalidad que la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, ¿sí? Hablábamos también que el artículo tercero nos habla de ese derecho como uno de los más importantes, ¿no? Que es el que todo ser humano tiene derecho a recibir educación y una educación en donde en los estándares, ¿verdad? Que se le otorguen a la persona, pues sean de calidad, ¿verdad? Y que sean de excelencia, más que de calidad, de excelencia, ¿sí? Nos dice que también esta nueva escuela mexicana busca garantizar la escolaridad, el aprendizaje, la continuidad de la formación de las y los estudiantes, así como su participación en relaciones pedagógicas que tengan como finalidad posicionar a la dignidad humana como núcleo fundante de otros derechos. Entonces también aquí, ¿verdad? Hablábamos de que pues se nos hace mucho hincapié de que no es que los niños no deban reprobar, sino que debemos de buscar todas las alternativas necesarias para que garantizar que todos los alumnos puedan avanzar a los grados posteriores, ¿sí? Y que busquemos estrategias para que todos puedan seguir estudiando y que todos tengan esa oportunidad, ¿sí? Tomando en consideración, ¿verdad? Que pues hablamos de poblaciones que son diversas, ¿sí? Entonces nuestras escuelas no son homogéneas e inclusive si estamos hablando de escuelas que tengan todos los elementos más o menos controlados, homogéneos, como por ejemplo, hablamos de una escuela particular donde todos los niños van desayunados, todos los niños llevan sus materiales, todos los niños tienen, este, ¿cómo se llama? Presupuesto para poder comprar sus libros, etcétera. Hasta en esas escuelas hay sus variedades, ¿sí? Y imagínense ustedes en las escuelas públicas y sobre todo en las escuelas de las comunidades rurales. Allá en las comunidades rurales, pues podemos tener al hijo de que tiene una tienda, que tiene un negocito, y hay otros que son campesinos. Entonces la diferencia se hace mucho más marcada, pero por la cuestión económica, por la cuestión cultural, pero eso no amerita que hagamos nosotros distinción en ellos, ¿sí? Los debemos de tratar con la misma dignidad. Y aquí también nos dice que la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y condición fundamental para la construcción de una sociedad más democrática. Hablábamos, ¿verdad?, de que
pues, ¿qué es lo que se pretende en la escuela mexicana? Pues que todos los alumnos sean capaces de desarrollar sus capacidades, ¿sí? Que año con año, pues se vaya viendo la diferencia entre cómo llegaron a la escuela y cómo terminaron el ciclo escolar, ¿sí? Que haya una diferencia, que ellos sientan también que en ese tránsito que tienen en la escuela de educación básica, pues vayan viendo sus logros, vayan viendo que, bueno, yo antes no le, bueno, esto se da mucho en la primaria, ¿no? De cuando ellos se dan cuenta de que aprendieron a leer o aprendieron los primeros números. Pero entonces no nos quedamos ahí, sino que vamos progresando en una línea horizontal, mira, en ese trayecto que ellos recorren y debería de ser que cada niño se vaya dando cuenta de que a través de los años va desarrollando esas capacidades y que va siendo para mejorar como ser humano, ¿sí? Y también eso que va a permitir de que nuestra sociedad pues sea más democrática. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener las mismas oportunidades de poder salir adelante. Nos dice aquí entonces que por lo que el bienestar humano, individual y colectivo está relacionado con el desarrollo de conocimientos, valores, experiencias y saberes específicamente humanos. De ahí la importancia del ejercicio del derecho a la educación como una condición para el goce de otros derechos. ¿Verdad? Entonces, en la escuela tenemos la oportunidad de ir desarrollando nuestros conocimientos, ¿qué tipo de conocimientos? Pues deben de ser los que están basados en el conocimiento científico, en el razonamiento, en desarrollar en ellos esta parte de la creatividad, esta parte del pensamiento crítico. Desgraciadamente, en la actualidad los jóvenes, pues debido a los medios de comunicación, pues debiéramos ser una sociedad como más pensante, más proactiva, más que razonemos más. Sin embargo, con los jóvenes pasa lo contrario, porque se vuelven muy pasivos en cuanto a la información que van recibiendo. Solamente son receptores, receptores, pero no construyen nada con lo que reciben. Entonces, he ahí la importancia que la escuela tiene, y sobre todo la escuela mexicana, pues busca, ¿verdad?, que ellos vayan desarrollando esas habilidades las habilidades de estos, en este tiempo en el que ellos están, ¿verdad? Por Ok. ejemplo, mande. Sí, termina esta parte. Está bien. Por, por ejemplo, hay muchas personas, hay muchos maestros de diferentes niveles que no permiten que sus alumnos tengan acceso a la inteligencia artificial y que lo ven como algo malo porque te va a quitar tu forma de pensar y no vas a razonar, pero hasta la inteligencia artificial puede ser utilizada desde un punto crítico, ¿no? En donde nosotros podamos decir, bueno, yo voy a utilizar este instrumento, pero le voy a dar las indicaciones que yo como persona estoy considerando. Entonces, el que está alimentando esa no sé, ese instrumento, pues soy yo, porque yo soy el que lo estoy diseñando. No, él no es al contrario, no él me va a decir lo que yo voy a hacer, sino yo le voy a decir, le voy a dar la indicación de lo que yo quiero y cómo lo quiero. Y para poder hacer esto, pues realmente tengo que tener un conocimiento sobre qué es lo que le voy a pedir. Entonces no debemos de tenerle temor a la inteligencia artificial, ni cómo se llama, de prohibirlo, sino que al contrario podemos buscar que ellos a través de un pensamiento crítico se den cuenta de que es una herramienta que les puede servir para mejorar sus habilidades. Ok, gracias, maestra. En esta parte es importante cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, en el apartado específicamente aquí, porque de aquí vamos detonando todo lo que vamos a ver más adelante en el plan de estudios. Noten ustedes que dice, como comentó la maestra, la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática. Entonces dice, por lo que
todo lo que es el bienestar humano, dice individual y colectivo, pues está relacionado con todos los conocimientos, valores, experiencias y saberes específicamente humanos. De ahí la importancia, dice, del ejercicio del derecho a la educación. Y esto va de la mano con lo siguiente, los saberes. ¿Sí? ¿Qué implican los saberes? Implican una forma de apropiación de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, sabemos que nos referimos al contexto de donde son los niños y donde se encuentra la escuela. Se refiere a los lugares de donde vienen, a los lugares donde interactúan cotidianamente. Claro, la escuela es el lugar donde se reúnen y donde pueden intercambiar todas sus experiencias, sus prácticas, ¿sí? Sin embargo, bueno, cada niño tiene una manera de pensar dependiendo de la forma como ha sido educado en casa y como y la transmisión que tienen ellos de su propia cultura que han recibido de sus padres. Entonces, los saberes implican una forma de apropiación de la realidad a través de múltiples conocimientos, experiencias y prácticas que confluyen en esa apropiación. Porque el profesor a dar su sesión de clases, al desarrollar un proyecto, lo hace a partir de una problemática identificada en la realidad próxima del estudiante, que desde luego hace que el propio estudiante se identifique con la situación y aprovecha el profesor ahí a través de todo un proyecto y una metodología poder ofrecer al estudiante alternativas para hacer frente a todas las situaciones que el estudiante pudiera enfrentarse en su vida cotidiana. Expresan la relación entre las y los sujetos de la educación con el conocimiento y la realidad de su vida cotidiana. Eso es lo que se está buscando en la NEM. Se ha insistido mucho por ello que ese trabajo de codiseño que el profesor realiza a partir de su sintético, del programa sintético y a partir de la realidad o del diagnóstico, justamente tenga que ver con esta relación, ¿sí? Esta relación del conocimiento con la realidad de su vida cotidiana. Los aprendizajes también, el aprendizaje de esos saberes, pues exige una reflexión creadora de entrada por parte del docente, ¿sí? Existe sensibilidad y compromiso con la comunidad, porque al hacer un diagnóstico te das cuenta de todas las situaciones que los estudiantes enfrentan día con día, ¿sí? De muchas problemáticas que muchas veces nosotros como docentes no tenemos, ahora sí no tenemos la toma de decisiones para resolverlas, pero sí podemos al menos enseñar a los alumnos a ser más resilientes para que puedan, pues quizá vivir en una situación de crisis. Si hablamos de una zona donde hay una escuela con mucho vandalismo o con mucha drogadicción, donde hay quizá a las mismas familias de los niños, niñas o adolescentes están metidos en la delincuencia. Entonces, para eso es importante esta parte de sensibilización y compromiso que el profesor debe tener para bueno, con la comunidad. Por ello, los saberes, dice, constituyen un lazo social que reconoce el lugar que ocupan los sujetos en la comunidad. Noten la importancia, la relevancia que tiene hacer ese diagnóstico. Y maestros, realmente aquí no se trata de hacer un refrito del diagnóstico del año pasado, porque año con año, cada ciclo escolar, suceden cosas diferentes. Las problemáticas pueden cambiar también. Quizá hayan situaciones muy recurrentes, pero desde otro enfoque. Entonces, he ahí la parte de la inteligencia, la creatividad del docente y hacer uso de su propia sensibilización y el compromiso ético que tenemos para poder ayudar al estudiante a enfrentar todo este tipo de situaciones que se dan. Entonces, este plan de estudios Disculpe, reconoce, maestro, ¿sí? sí, quería ¿Escucho? quería yo Adelante. comentar que en esta parte de los saberes de los niños, niñas y adolescentes, como usted dice, en la evaluación diagnóstica es ahora sí que como una piedra angular para poder desarrollar los saberes en los alumnos, porque partimos de que cada niño, niña y adolescente tiene una visión de las cosas, ¿no? Ellos perciben las cosas de diferentes maneras y se apropian del conocimiento de manera particular. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que conocer
¿Qué saben ellos? Por eso en los libros de la nueva escuela mexicana se habla, se toma muy en cuenta la participación de los niños, que ellos sean capaces de poder ir construyendo su conocimiento, pero de una manera activa, en donde se les tome en cuenta, inclusive en el modelo de telesecundaria, para que ellos puedan decidir cómo van a trabajar, puedan decidir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus actividades, que sientan que tienen esa participación y que son ahora sí los actores de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, he aquí también la importancia de que cuando el maestro va elaborando su prueba Planeación. diagnóstica, en este caso la prueba diagnóstica, que vaya buscando qué instrumento va a utilizar, pues no solamente porque es lo más novedoso o porque me lo recomendaron, sino cómo yo interpreto los resultados de esa evaluación diagnóstica, ¿sí? En qué voy a rescatar con los resultados, para qué me va a servir. Y no sea nada más como un mero requisito del inicio del ciclo escolar, y después de que yo lo haga y yo lo interprete y yo lo tenga ya muy bonito como datos estadísticos, luego no los tome en cuenta para las planeaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de lo que arrojen estos instrumentos, pues me va a servir como un eje o una luz para saber qué es lo que voy a hacer en mi planeación. Yo creo que es prácticamente una herramienta fundamental hacer el diagnóstico, pero bueno, hacer un verdadero diagnóstico. ¿Sí? Bien, pues este plan de estudios reconoce, dice, las capacidades como referentes para establecer las intenciones educativas en el perfil de egreso. Dicho sea de paso, todos los docentes debemos tener claridad en los perfiles, en el perfil de egreso de la educación básica, porque no es solamente para los profesores que trabajan en secundaria, para los que trabajan en primaria, para los que están en preescolar, sino cuando hablamos de un perfil de egreso es de la educación básica. Y todos los profesores de todos los niveles educativos, ¿sí? Debemos de abonar a ese perfil de egreso. Por ello es importante que el profesor esté consciente. De hecho, el perfil de egreso debe ser así como los 10 mandamientos. Lo debemos tener a la vista. Y cada que veamos una situación, de cada que hagamos un diagnóstico, nos vamos a dar cuenta cuáles son las áreas de oportunidad que tienen los estudiantes y qué perfiles de egreso son los que tenemos que reforzar. Por eso cuando dice, en este plan de estudios reconoce las capacidades, o sea, las capacidades son las competencias o las habilidades que los estudiantes poseen, ¿sí? Y sírvase el perfil de egreso como un referente para poder establecer de dónde voy a partir, de dónde qué voy a tomar en cuenta para participar en desarrollar ese perfil o ese rasgo o esa habilidad en el estudiante. Sí, también tiene que ver, dice, al reconocer esas capacidades, bueno, me doy cuenta de qué adolece mi estudiante, entonces volteo a ver la situación problemática, me doy cuenta de que con qué contenido puedo abordar algo en relación al problema que voy detectando, cómo puedo contribuir a disminuir esa problemática, a contribuir a disminuir esa necesidad, qué contenido me va a apoyar y sobre todo voltear a ver esos ejes articuladores, los 7 ejes articuladores en sus respectivos campos de formación. Recuerden que los ejes articuladores no son propios de un campo. Los ejes articuladores giran en torno a los 4 campos y se pueden trabajar desde diferentes aristas, desde diferentes campos, desde diferentes problemáticas. Va a depender de cada contexto y eso tiene que ver, desde luego, como origen, el diagnóstico o el estudio de la realidad, así como el establecimiento de las actividades de enseñanza-aprendizaje que plasmamos después en una planeación, ¿sí? Y que en esta propuesta recae, ¿en quién recae? En el docente, pero el docente lo puede hacer porque el mismo plan de estudio nos habla de la autonomía curricular y la autonomía profesional de las maestras y los maestros. Ya en un tema
Más adelante vamos a hablar específicamente en qué consiste la autonomía curricular y en qué consiste la autonomía profesional de los maestros. Puedo decir, puedo adelantar que esta autonomía curricular y profesional es esa libertad que tiene el docente de tomar decisiones con respecto a lo que debe de enseñar al estudiante. No me importa que yo tome el contenido número 16, el contenido número 12, el contenido número 8, porque ese es el que requiero trabajar con esta situación identificada. Entonces, esa es parte de la autonomía en la toma de decisiones que si la SEP me dice, es que yo propongo en el plan que en lenguajes se puedan trabajar proyectos comunitarios. Bueno, si como docente tomo la decisión de trabajarlo adelante y si tomo la decisión de trabajar el ABP, el aprendizaje basado en problemas, o si tomo otra metodología STEAM, que lo puedo hacer porque tengo esa libertad curricular. Y el mismo plan de estudios dice que las metodologías propuestas, así dice, las metodologías son propuestas, en ningún momento son camisas de fuerza, metodología con campo. General de Educación dice en su artículo 14, fracción 2, establece que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, dice, al mismo tiempo tienen que, al mismo tiempo que son la prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. O sea, la ley dice que todos son prioritarios. No solamente los de preescolar, no solamente los de primaria, secundaria, preparatoria, sino también hasta la educación superior y adultos que continúan en educación para adultos. ¿Sí? Bien, esto significa entonces que todos los estudiantes son los destinatarios de esas acciones educativas que realiza el sistema en conjunto, ¿sí? En tanto sujetos como con derecho, al igual que los otros miembros de la comunidad a la que pertenecen. O sea, es 100% abierto a todos los ciudadanos. Hoy por hoy, si una persona tiene 50 años, 60 años, 70 años y quiere entrar a la universidad, lo puede hacer. Ya no hay condicionamiento de edad para cursar alguna profesión. Yo recuerdo hace muchos años atrás, para entrar a la normal, por ejemplo, había un límite de edad. ¿Sí? En este momento no lo hay. No lo hay un límite de edad. Una persona adulta puede estudiar. Si puede estudiar, no sé si en las presentes fechas o en las últimas leyes hayan puesto un candado por la edad, pero yo sé que es abierto. Yo recuerdo al menos de mis tiempos que sí teníamos, creo que nada más te aceptaban hasta los 20, 18, 20 años y de ahí no podían continuar con ni un tipo de estudio superior. Bien, son sujetos de derecho, ¿sí? Los estudiantes también son sujetos de derecho, como lo marca el artículo tercero constitucional, dentro y fuera del espacio escolar. ¿Sí? No decimos son sujetos de derecho porque están en la escuela, no, es como ciudadanos mexicanos, dentro y fuera de todo el espacio escolar, son sujetos de derecho. Todos tenemos derechos, así como hay obligaciones, con necesidades y características propias, capaces de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea como lo haría cualquier otro adulto. También los estudiantes son capaces de reconocerse, de conocerse a ellas y a ellos mismos, ejercer su derecho al conocimiento, al saber y a todas las expresiones científicas, tecnológicas, culturales y al mismo tiempo aprender a cuidarse para ejercer plenamente su derecho de vida. Por ello, en la ANEM están considerando, por eso se está trabajando hoy por campus, saberes y pensamiento científico, a qué le está apostando, ¿sí? A qué le apuesta la disciplina de ciencias, ¿sí? A qué le apuesta, a qué le están apostando los demás campos. Todo tiene que ver con desarrollar un ciudadano integral, se ha mencionado en repetidas ocasiones. Son capaces de establecer con las demás personas diferentes tipos de relaciones mediadas por el conocimiento en sus múltiples expresiones, así como la responsabilidad del respeto mutuo. Bueno, somos ciudadanos, somos mexicanos, existimos, estamos ocupando un espacio, entonces tenemos que procurar, ¿sí? Tenemos que procurar hacer cumplir lo que busca la NEM, hacer ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, ¿sí? Dice, los estudiantes son sujetos históricos
que viven en territorios y tiempos concretos cuya condición hace posible que se acerquen al conocimiento y al cuidado de sí, dentro de una vida cotidiana donde construyen su identidad. Así es, cada uno construye su identidad, cada uno construye esos vínculos de relación, cada uno se relaciona y participa en una micro sociedad y posteriormente, pues en diferentes, hay interacción con diferentes sociedades en diferentes lugares, ¿sí? Hay una relación, dice, con la naturaleza, con la diversidad cultural, social, sexual, lingüística, étnica, de género, de capacidades que caracterizan al mundo en el que vive y se apropian críticamente, fíjense, se apropian críticamente de las normas y los conocimientos que la escuela ofrece desde sus propios códigos. Bueno, cada uno interpreta las cosas de acuerdo al bagaje que posee, su propia idea de niñez, de adolescencia, de juventud, así como para ejercer sus propias reglas. Por lo tanto, dice, la escuela y el sistema educativo deben dirigir la acción educativa a la realización y emancipación de las y los estudiantes, así como al compromiso con su comunidad. O sea, somos prácticamente como docentes, tenemos que hacer que este alumno se independice, ¿sí? No que haga guerra, ¿no? Que como ciudadano reconozca lo que posee, reconozca lo que tiene y de esas cosas positivas que la escuela le está dando, esas herramientas que la escuela le da para que sea un ciudadano del presente y del futuro. No vamos a formar, siempre hemos dicho, vamos a formar los estudiantes del futuro, pero créanme que a medida que van pasando la escolaridad, el ser humano va madurando. Entonces decimos, formamos ciudadanos en el presente, ¿sí? Para que cuando sea adulto sea responsable, sea autónomo, tome decisiones sabias, ¿sí? Es fundamental, dice, que las escuelas den prioridad a la opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre los derechos que los protegen, los problemas y decisiones que afectan su vida y la de su entorno. Esto que está de rojo es algo que se ha venido trabajando en la NEM y que se ha invitado a los docentes que lo desarrollen a través de sus estrategias didácticas en el aula, en sus diferentes metodologías. Para que un estudiante sea crítico, analítico, necesita interactuar, necesita dialogar, necesita decir lo que piensa y no necesita que le digan que lo que dice está mal, sino al contrario, llevarlo poco a poco a que él reconozca que lo que está mencionando realmente no es correcto y pueda él mismo tomar sus decisiones de cómo enderezar el rumbo de su opinión, así como su particular integración en los espacios en los que conviven dentro y fuera de la escuela. Entonces, el derecho al ejercicio propio de la razón, dice, los constituye en sujetos fundamentales de su propio proceso educativo, con capacidades para qué, para crear, aportar y elaborar proyectos para ellas y ellos, con sus compañeras, compañeros, sus maestras, maestros, su familia y su comunidad. Creo que dirán, bueno, es muy ambicioso esto, pero bueno, sabemos que esto no se logra en un tris. Sí, lleva todo un proceso y para que se pueda llegar a esto y se puedan lograr los rasgos del perfil de egreso y tener ciudadanos como nos los piden los rasgos del perfil o nos los pide el perfil de egreso, necesitamos comprometernos como maestros y no solo reproducir un currículum de un grado, sino asegurarnos que el paso que dé el alumno, el poco o mucho avance que tenga, lo convierta en aprendizajes significativos. Adelante, maestro. Sí, aquí podemos ver de que este documento es muy importante porque nos dice las bases de dónde está tomando toda ese, ese encuadre curricular o esos fundamentos la nueva escuela mexicana. Ya vimos el artículo tercero, cuando habla acerca de la dignidad y habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
está alineado con la Ley General de Educación en cuanto a cómo se está formando al ser humano, no solamente en conocimiento, sino también en sus saberes, tomándolo en cuenta como un ser que puede construir y reconstruir su propia comunidad, pero para esto tiene que ser tomado en cuenta. Por lo tanto, la escuela se le considera en esta nueva escuela mexicana como el espacio en que se articula una unidad nacional desde la diversidad. Hablamos que en la actualidad nuestra sociedad tiene problemas muy severos en diferentes índoles, ¿sí? Diferentes índoles sociales, ¿no? Estamos hablando de la polarización, estamos hablando de la discriminación, del clasismo, de la marginación. Estamos hablando de que nuestra sociedad en estos tiempos actuales está sufriendo por situaciones sociales que muchas veces puede llegar a ser tan grave que excluye a un grupo social, ¿no? Que invisibiliza a los grupos marginados. Y la nueva escuela mexicana nos dice que no debe ser así, sino que se debe de buscar que nosotros entendamos que estamos en un país multidiverso, ¿verdad? Muy diverso, con diferentes culturas, que tenemos que respetarlas, que aunque no entendamos o no comprendamos ciertos hábitos y costumbres, eso no quita que nosotros debemos de respetar esa ideología. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues por eso la escuela tiene que ser el lugar en donde esa diversidad sea este, considerada como algo positivo y no como algo en donde tú tengas que marcar esas diferencias, sino inclusive, como dice el eslogan, abrazar la diversidad, ¿sí? Entonces la escuela, dice, es el lugar donde se hospedan y dialogan las ciencias, la cultura universal, las culturas ancestrales, las lenguas, los valores, los saberes, las costumbres, clases, géneros e identidades de todas y todos aquellos que acuden a este espacio universal de socialización. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se ven algunos contenidos desarrollados en proyectos, en cómo se retoman algunos conocimientos ancestrales, ¿sí? Como por ejemplo en física, cuando está viendo las unidades de medición y te hablan, ¿no? Te dicen, bueno, pues es que antiguamente se decía, se calculaba con un almud, o se calculaba con la pulgada, o se calculaba, que aunque sí era algo que se hacía antes, pero no es algo tan, ¿cómo se llama?, palpable como en la actualidad, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo calculaba, cómo se compra el rábano, ¿no? Por un atado. ¿Cómo se compra el cilantro? Pues con un manojo. Y no verlo como algo que se pueda despreciar, porque eso es parte de la cultura, es parte de cómo se comunica la gente que vende verduras. Entonces, tan valorado debe de ser ese conocimiento, como por ejemplo el de la unidad de medida internacional, y darle su valor a cada cosa y su utilidad también para cada cosa, ¿sí? Nos dice también que la escuela es una compleja red de relaciones que se tejen en función de las aspiraciones, sentimientos y experiencias que allá confluyen, de los conocimientos y saberes que ahí se aprenden, así como de las diversas formas de organización escolar y extraescolar, que en un conjunto definen el sentido propio de una escuela en una localidad, región o del país. Entonces también si nosotros hacemos una remembranza de nuestras aulas y recordamos cómo son las relaciones que se dan en el aula, pues vamos a ver que muchas veces no es tan sencillo como vamos a formar un equipo y creer que todos se quieren ayudar y creer que todos quieren trabajar en el bien común y que todos se van a apoyar, cuando muchas veces no es así.
muchas veces se repiten los roles sociales que existen, el que excluye, el que se aprovecha de los demás, el que siempre quiere sacar ventaja, el que se rezaga, el que queda fuera de un equipo, el que no quiere participar, el que viene con sueño y no quiere hacer nada. Entonces, todas esas series de situaciones que se dan, que el maestro tenga las herramientas para que busque la forma de cómo ellos logren entender su participación dentro del salón de clase y la responsabilidad que tienen cuando se da una tarea o una actividad y que ellos son parte importante de ese proceso para que tomen las riendas de su aprendizaje. No, no es tan sencillo, ¿no? Eso se oye muy bonito, pero ya en la realidad el maestro tiene que tener múltiples estrategias para poder llegar a lo que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana. Y no ser como los otros programas, que también fueron muy buenos y que tenían sus cosas muy positivas, que también muchas veces fue por la falta del conocimiento de cómo, de qué era lo que nos pedían hacer en esos diferentes modelos que luego fracasaron y se tuvieron que quitar. Y si es que está la nueva escuela mexicana, es porque se desea un tipo de sociedad diferente al que tenemos en la actualidad. Entonces, aquí en estos fundamentos nos plasman qué es lo que se espera de la escuela, de los estudiantes, de cómo deben ser tratados los estudiantes, cómo va a ser la sociedad que emerja de esa educación básica. Por lo tanto, nos dice, la escuela debe formar niñas y niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que los rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. La escuela es un lugar en donde se construyen relaciones pedagógicas que tienen repercusiones en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias y de los profesores y profesoras. ¿Qué tan difícil es esto? Yo sé que podríamos decir, bueno, son puras palabras allá muy bonitas, ordenadas, que pareciera que es imposible poder hacerlo, pero realmente aquí nos dice que es lo que se necesita en la actualidad. Los niños, niñas, adolescentes, sí realmente deben de procurar que sean felices, porque cuando uno aprende, cuando uno descubre sus potencialidades, de verdad que no hay más gozo que ese. No sé si ustedes pudieran recordar en estos momentos, cuando ustedes aprendieron algo, no sé, ¿qué sintieron en ese momento? Cuando ustedes descubrieron que eran capaces de poder hacer cosas que, este, que no se imaginaban que podían hacer. Yo recuerdo que la primera vez que di una opinión fundamentada en, en, en la licenciatura, yo no dejaba de llorar, pero porque me causó unas emoción muy grande saber que yo podía hablar argumentando una respuesta, porque yo lo veía como algo tan lejano, lo admiraba en otras personas, yo me sentía incapaz de poder hacer eso. Y en el momento que descubro que soy capaz de poder hacer esto, pues realmente para mí fue algo muy, muy importante. Entonces no sé si alguien quisiera compartir hasta este momento cómo se sintieron cuando ustedes se dieron cuenta de que podían hacer cosas. No sé qué cosas, pues ustedes sabrán. Yo ya les estoy diciendo, cuando fui capaz de dar una opinión argumentada, ¿sí? Cuando me salió, y podrán decir ustedes que es una simpleza, ¿cómo va a ser posible, no? Ahorita tú le preguntas a los niños, bueno, dime qué opinas de esto. Y ellos son capaces de hacerlo, pero yo no me sentía capaz de poder hacerlo. Y cuando lo hago, realmente para mí fue emocionalmente algo significativo. Me hizo sentir muy bien, me hizo ganar seguridad. Entonces me gustaría, no sé si es mucho pedir,
que alguno de ustedes nos comente algo así. ¿Alguien que desee compartirnos alguna experiencia de ustedes como estudiantes, de ustedes ante la vida? ¿Nadie dice yo? ¿O no fueron conscientes cuando realmente fueron capaces, aprendieron algo nuevo? Bueno, ¿Puedo yo les participar? hacía la pregunta. Sí, Ivana, Ah, escuchamos. disculpe. Bueno, creo que yo, el momento en donde yo me sentí así como dice, de la La emoción así maestra. de felicidad y así, ujú, fue cuando pude dar una clase de matemáticas. O sea, porque era algo que yo no me sentía muy preparada, me daba mucha inseguridad, porque pues sentía que los temas, yo tengo, bueno, estoy ahorita de prácticas y estoy dando sexto grado, entonces yo sentía que era muy complicado explicar, tratar de explicar matemáticas. Entonces, cuando yo empecé a dar las clases, yo empecé a sentir un poquito más de seguridad porque me sentía un poquito más preparada, porque estudiaba los temas, me preparaba con anticipación por cualquier situación que se pueda presentar en el aula y cualquier duda que los niños puedan tener, pero pues yo me empecé a sentir un poquito más segura y eso me dio seguridad para seguir cada vez que diera una clase de matemáticas, sentirme preparada y pues saber lo que estoy diciendo, porque considero que eso es importante, el prepararse y saber lo que vas a explicar. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Ivana. ¿Alguien? Si nos ponemos nosotros en la posición de un alumno que se siente pleno cuando logra aprender algo, yo creo que nos hace que empaticemos con ellos, que busquemos a través de diversas estrategias el que ellos realmente vayan descubriendo sus potencialidades y sus habilidades, que vayan mejorando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca la nueva escuela mexicana, que esta escuela pública que debe ser laica sea un espacio donde se construyan relaciones sociales, tanto como relaciones sociales de compañerismo, amistad, solidaridad, respeto, este, todo lo que es las relaciones sociales, pero además las partes pedagógicas, que sea donde ellos tengan ese espacio para poder aprender las cosas para la vida, aprender las cosas que son importantes, no meramente memorizarlas, sino por eso también viene el cambio de metodología con el desarrollo de proyectos, que ellos sean capaces de desarrollar ese pensamiento crítico a través del desarrollo de sus proyectos, ¿no? Entonces ellos descubran pueden aprender y que eso que están aprendiendo pues les va a servir, ¿sí? Entonces creo que es muy importante que como maestros nosotros entendamos cuál es el objetivo de la nueva escuela mexicana, ¿sí? ¿Cuál es uno de los fundamentos? En qué no solamente en dónde se basa, sino por qué lo dice, ¿sí? Porque el ser humano cuando aprende es pleno. ¿Por qué? Porque va desarrollando habilidades y destrezas, ¿sí? Y cuando esas habilidades y destrezas le sirven para la vida, pues realmente este, es feliz, ¿sí? Esto nos dice que lo anterior implica replantear el carácter universalista y nacionalista del conocimiento, asumiendo la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todas y para todos. Si bien es cierto que nosotros vivimos en una región pluricultural, también hay cosas que son comunes al pueblo mexicano, ¿verdad? Hay cosas que nos identifican, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que los extranjeros admiran del pueblo mexicano es la cordialidad, ¿cómo se llama? La solidaridad. Y sobre todo de las gentes que tienen menos, son las que muchas veces son las que, eso es en la que se ve más la solidaridad. Y si no es así, recuerden ustedes, si no lo tienen presente, recuerden ustedes, por ejemplo,
en los sismos que han habido, como la gente de dónde sale, no sé, pero salen con su ollita de atole, aunque sea unos panes con un poquito de frijoles, los están compartiendo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como población tenemos como algo común, ¿sí? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿sí? Entonces, este, lo importante, ¿verdad? Es que nosotros tengamos en consideración que esta diversidad no debe ser tratada como algo ni ajeno ni algo que es malo, sino que al contrario, es una condición en la que nosotros estamos como mexicanos y que debemos de trabajar en función de que haya un más respeto hacia la cultura de México. Estoy observando, ¿no? Esta diapositiva donde nos habla de replantear el carácter universalista. Dice, replantear es plantear de otra forma, ¿no? Asumiendo, dice, la diversidad como condición. O sea, no somos iguales, ya lo habíamos comentado. Dice, y punto de partida, asumiendo la diversidad, sabiendo que todos somos diferentes, pero buscando justamente partir, partir de el aprendizaje en función de aquello que es común para todos y todas. O sea, aquellas cosas que nos pueden identificar, aquellas cosas que, bueno, si estamos hablando de que hoy por hoy estamos hablando de una ecología de saberes, estamos hablando de que hablamos de que es importante que reconozcamos en los conocimientos que tenían nuestros ancestros, en rescatar que el conocimiento científico, la base del conocimiento científico partió en otros tiempos en México o en donde se dieron las culturas originarias con conocimientos que ya existían, pero bueno, que con los años, con toda la revolución industrial, con todo el desarrollo del conocimiento, se fue documentando y hoy por hoy existen medicamentos que parten, que tienen su origen en muchas cosas, ¿no? De la naturaleza. Entonces, cuando se habla, partimos de aquello que es como un primero, estamos trabajando con los estudiantes, tenemos que partir de una problemática. Esa problemática el alumno se debe de identificar. Es más, muchas veces para elaboración del diagnóstico nos dicen que tenemos que preguntar a los estudiantes, justamente como decías, hacer un instrumento, también de entrevista para los estudiantes, para los padres de familia, para conocerlos más de cerca y saber qué cosas, independientemente somos diferentes en muchas cosas, siempre hay cosas en común con los cuales el profesor pueda arrancar o iniciar un proyecto. ¿Sí? Para poder tener claridad en las temáticas que quiero desarrollar. Entonces, esta parte de lo común lo vamos a retomar más adelantito. Dice la universalidad. Esta universalidad lo define el plan de estudios, porque quiero también comentarles que esto que estamos viendo está en el plan de estudios 2022. ¿Sí? Toda esta información es de la NEM y por lo tanto, bueno, el documento que trae el fundamento, pues es el plan de estudios 2022. Se define, dice, a partir de que estudiantes, maestras, maestros, autoridades, trabajadores, personal de apoyo pedagógico, administrativo, instruidores, se comprometen, ¿sí? Se comprometan y sean corresponsables de la acción educativa. ¿Cómo se logra la universalidad? Vean el término que maneja el plan de estudios. A partir de que todos los que formamos, todos los actores, o todos los que componemos el equipo en una escuela, nos comprometamos a esa acción educativa. Así lo define la universalidad, el plan de estudios. Y para la nueva escuela mexicana dice, lo común se entiende como un principio de corresponsabilidad y coparticipación entre aquellos miembros de la comunidad escolar que están comprometidos con la formación y emancipación de las y los estudiantes. Únicamente dice, la acción humana puede hacer que las cosas, los símbolos, los saberes, los principios se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo.
únicamente aquí nos dice la acción humana puede hacer que las cosas, ¿sí? Y todo lo que rodea, dice, los principios, dice, se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo. Tiene como objeto, dice, que los sujetos construyan escuelas en donde el autogobierno permita el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone. Entonces, el espacio de lo común en la escuela conlleva la confluencia de acciones, identidades y pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan, hasta donde los sujetos quieran, los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender como condición para la emancipación de las niñas, niños y adolescentes, pero también como posibilidad de construir un tejido social compartido con otras y otros como lugar de lo diverso. Nada Bueno, más lo quisiera leí yo comentar, pausadamente. Sí, adelante, maestro. les quería comentar que muchas veces, ¿verdad? En una escuela no existe esa corresponsabilidad y coparticipación. Muchas veces y eso yo creo que es algo que debemos de tener claro, sobre todo los maestros jóvenes como ustedes que aspiran a una plaza y que esperemos que pues la mayoría quede, ¿verdad? Eso es lo que nosotros quisiéramos que todos quedaran, pero sabemos que en la realidad no es así. Pero los que queden, que tengan bien claro que la nueva escuela mexicana busca que todos participemos, que todos estemos, que tengamos, que seamos corresponsables de todo lo que se hace en una escuela. Y qué frustrante y qué difícil es cuando en una escuela donde son pocos integrantes hay boicot, cuando se dice alguna acción, por muy buena que sea para la escuela, para la comunidad, con un maestro que diga yo no, o diga sí, pero luego no participa, viene ¿cómo se llama? Un problema que hace que no se cristalice lo que la escuela está buscando, ¿no? Entonces, no sé si me logro explicar, pero a veces es muy complicado que en una escuela se pongan de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo grado de responsabilidad, ¿sí? Si se hace una fajina, unos quieren que sea en días de clases, otros quieren que sea en las tardes, otros quieren que sean en las mañanas, otros no quieren ir. Nadie piensa muchas veces en que, bueno, los padres de familia trabajan, de que ellos solamente pueden, por ejemplo, un domingo, y pues ellos dicen, mi domingo es sagrado, mis fines de semana es sagrado. Sí, pero también si somos nosotros justos, vamos a ver que muchas veces pedimos días y en esos días sí nuestro trabajo no es sagrado. Entonces, ahí eso es una crítica que yo hago porque desgraciadamente eso es un problema que observamos en las escuelas, de que no existe esa corresponsabilidad ni esa coparticipación. Al contrario, siempre estamos como que tratando de participar menos y de involucrarnos lo menos posible para que no nos metamos en problemas. Bueno, pero recordemos que en el examen vamos a contestar en función de lo que dice el documento, ¿sí? En el deber ser, ¿sí? Sí, Y si bien, sí, hay que pensar en el deber ser. Y también quiero llevarlos a recordar, eh, si ya vieron el primer video o la primera presentación que trabajamos del marco de excelencia, ustedes recordarán que en los indicadores, pues se pide un maestro de excelencia, un maestro que cumpla con todos esos indicadores agrupados en criterios, ¿sí? En el deber ser. Ustedes vieron el gran peso
o la gran responsabilidad que implica ser un docente de educación básica, que bueno, para los que están en prácticas seguramente también se habrán dado cuenta que mucho de lo que dice el marco de excelencia en la realidad no siempre se da en los centros educativos. Nosotros lo comentamos por la propia experiencia que hemos tenido, pero siempre insistimos en que, bueno, si estamos analizando estos documentos, pues las respuestas a todas las preguntas que nos puedan llegar desde la parte, por ejemplo, de fundamento de la NEM, pues pueda realmente responder a lo que marca el Plan de Estudios 2022. Bien, Sí, Marta, nada más una observación, disculpe. sí. Es que hacía yo esta observación porque también cuando ustedes estén presentando el examen y vean los estudios de caso que les pongan, pues van a darse cuenta, ¿no? De que este, lo que no permite que haya un desarrollo armónico, democrático en una escuela, pues esa no va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces siempre debemos de buscar, si, e inclusive si ya estamos trabajando en estos momentos y vemos situaciones que pues vemos, los contrastamos lo que dice la nueva escuela mexicana con la realidad, yo creo que también es un ejercicio bastante bueno para que ustedes vayan fogueándose en lo que debe de ser y lo que se está pidiendo por la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, para que ustedes digan, ah, bueno, pues esto que no, no es que yo me ponga a criticar y a pelear con nadie, no, pero sí me puede servir a mí, ah, bueno, en mi escuela pasa esto, no se pusieron de acuerdo, aunque era lo que se pretendía era algo positivo. Entonces, no estamos pensando en función al logro de objetivos, sino que cada quien quiere hacer su voluntad. Esto no va de acuerdo a la escuela, a la nueva escuela mexicana. Yo creo que ese ejercicio sería bueno para que para que vayan Vayan contrastando. clarificando lo que busca la NEM. Sí, es correcto. Bien, las relaciones pedagógicas, dice, en el marco de la NEM, se lleva a cabo dentro de la escuela y en la comunidad local, como ámbitos de interdependencia e influencia recíproca. Recuerden que en los círculos concéntricos de la estructura curricular vienen el alumno como el centro, pero el alumno que está inmerso en una comunidad. Y hoy por hoy nos piden a los maestros que hagamos un estudio de la realidad porque las problemáticas que quieren, que piden que abordemos en el aula, pues sean justamente, partan de la realidad que hay en mi comunidad, ¿no? O en el contexto donde se encuentra la escuela, o de situaciones problemáticas que observemos en las que los alumnos están, por los que los alumnos están pasando. No me refiero a la falta de comprensión lectora, no me refiero a la falta de escritura. Sí, que todos esos proyectos no deberían entrar como un trabajo extra, como un trabajo, decimos, o la falta de una buena lectura. No, no es una sobrecarga de trabajo, porque la corrección de ortografía, la comprensión lectora, se debe de trabajar en todos los campos formativos, en cada una de las disciplinas, en el caso de secundaria, ¿no? No es algo aparte. Sí, entonces yo lo que he observado muchas veces en la lectura de realidad, que ponen, los alumnos no dominan las operaciones básicas o los alumnos tienen problemas de lectura. Sí, esas son situaciones que se pueden ir subsanando en la medida que avanza el ciclo escolar a través de las propias planeaciones de los maestros en los diferentes grados o en los diferentes campos. Sí, nos referimos al mismo plan de estudios que dice lectura de tu realidad. ¿Sí? Lectura de qué está aconteciendo en el contexto donde se ubica la escuela, en la localidad donde la escuela. Ver los problemas locales, problemas nacionales, municipales, estatales, internacionales, y a partir de ahí selecciona alguna situación. Por eso aquí insisten mucho en esa interdependencia entre la comunidad local y la escuela. Entonces, la relación pedagógica es porque el profesor construye un proyecto que obviamente va a lo mejor en el cuidado del ambiente. Ya se detectaron que en la comunidad hay mucha contaminación, si es una comunidad rural, mucha contaminación por los animales que andan sueltos, ¿no? O porque dejan regada la basura.
Sí, a ese tipo de problemáticas es a lo que apuesta la NEM, ¿sí? O a la falta de la mala alimentación, ¿no? O al exceso de obesidad en la comunidad o en la colonia, o al sedentarismo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que tenemos que intervenir como docentes a través de proyectos. Y desde luego estas situaciones o estas problemáticas las tenemos que aprovechamos algunos contenidos que tenemos propuestos en el programa sintético para poder armar nuestra planeación con alguna metodología de proyectos. O si no, porque no todos los problemas, no todos los contenidos pueden problematizarse. Y como no todos se pueden, pues los que no se puedan problematizar, el mismo plan de estudios nos dice que se pueden trabajar de manera directa. Bueno, la tarea del Estado, hablamos de no de Quintana Roo, ni de Yucatán, ni de Campeche, la tarea del Estado mexicano es favorecer la transformación de la educación para que ésta contribuya en la construcción de una sociedad, en la construcción de una sociedad democrática. Y para eso se requiere que las escuelas en su diversidad, a donde se encuentran, tengan arraigo en la comunidad a la que pertenecen y a su vez sean valoradas por las personas que componen esa colectividad. Por eso se estima en gran valor que la escuela y la comunidad en su diversidad puedan convivir e interrelacionarse con criterios de solidaridad, libertades y responsabilidades recíprocas. Vean la parte de comunicación tenemos que tener con la comunidad o la colonia o la región donde se encuentra la escuela. Para que esto sea posible, la escuela debe de retomar su papel como institución que forma ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática. La escuela misma debe regir su organización, sus políticas, sus prácticas, cultura y procesos mediante principios democráticos, sobre todo respetando los derechos de niña, adolescentes, maestras, maestros y la dignidad de cada una y uno de ellos como núcleo fundante de otros derechos. Entonces, la educación para la democracia, dice, la nueva escuela mexicana entiende la educación para la democracia como una formación de capacidades para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su práctica social compuesta con el respeto a la legalidad y la autodeterminación para hacer visible su influencia en la toma de decisiones en distintas esferas de la vida, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, así como la participación activa en la construcción del espacio público. Entendamos cómo conceptualiza la escuela, la educación para la democracia, cómo se conceptualiza desde la... Sí, para poder dar esto, ¿verdad? Para que se pueda realizar esto, de que la escuela forme a los ciudadanos, pues se requiere que la matriz fundacional de las escuelas de México se base en la cooperación y en el tejido de múltiples redes solidarias dentro del salón de clases, en los espacios de las escuelas y en los distintos lugares de la comunidad. Pues es en la escuela donde nosotros vamos a enseñarle a los niños, niñas y adolescentes cómo se es una persona solidaria cuando y nosotros aprovechamos esas características que tienen los niños, sobre todo a temprana edad, ¿sí? Que de por sí ellos son generosos, este, sí, son solidarios, amables. ¿Cuántas veces no los niños pequeños, cuando se les enseña, por ejemplo, que no hay que tirar basura, ellos cuando llegan a la casa vienen y dicen, mamá no tires la basura, mamá no, hay que poner la basura en su lugar. Pero luego también el ejemplo de los adultos lo que hace es que lo que aprenden en la escuela se viene para atrás. Entonces, es ahí en la escuela donde nosotros tenemos que ir fomentando esas acciones para que ellos vayan, pero de una manera reflexiva, de una manera crítica, en donde ellos desde su temprana edad vayan tomando decisiones
de cómo comportarse en el salón, de cómo dirigirse a sus compañeros, de cómo trabajar en las actividades, ¿sí? Entonces, ese es el espacio en el que la escuela va a contribuir a formar una comunidad con ciudadanos que se respeten unos a otros. Dice, para la nueva escuela mexicana es un imperativo ético y pedagógico, una educación que forme ciudadanos y ciudadanos, que las escuelas de todo el país construyan relaciones para el bienestar y el buen trato, basándose en un profundo respeto y aprecio por la propia dignidad y la de las demás personas. Fíjense qué tan importante es esto. Si nosotros vemos las redes sociales, cuando se hacen cuando algunas personas suben sus videos y cómo es que la gente se empieza a decir comentarios tan, este, como dicen, con hate, Respectivos. despectivos, y digo, ¿cómo pueden decir eso, no? ¿Cómo pueden hablar de esa manera? Y no solamente de las personas comunes, sino también de las autoridades, de la presidenta, a pesar de que, si ustedes ven las mañaneras, por ejemplo, ella no es capaz de decir de discriminar a alguien o de no tomar en cuenta la opinión de alguien. Ella siempre es muy propia en lo que dice y sin embargo, cuando salen sus hates, la verdad es que es terrible, va a burlarse de su aspecto, burlarse de sus creencias, burlarse de su forma de hablar, de cosas que ni siquiera son ciertas, ¿no? Entonces, creo que eso es un ejemplo de que como sociedad, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho que ir transformando esa sociedad y es a través de la escuela y del compromiso que tengamos como maestros de aplicar esta nueva reforma educativa, que es la de la nueva escuela mexicana, y conocer los fundamentos, de dónde se basa, por qué se basa, qué es lo que quiere, qué es lo que buscan en el maestro, en la escuela, en la comunidad, para que nosotros lo podamos aplicar. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Pues ya veremos más adelante planes y programas. Entonces, donde esto que es la parte teórica, donde es la parte filosófica, donde es la parte política, luego toma ya la parte real con las acciones que hacemos dentro del salón de clases a través de las actividades que planteamos. Para la nueva escuela mexicana, el bienestar y el buen trato implica el reconocimiento y derecho al estar bien corporal, mental, emocional, afectiva, sentimental y espiritualmente en todos los espacios de convivencia dentro y fuera de la escuela, ya sea que se trate de estudiantes, docentes, familias, equipos directivos y el personal administrativo. Entonces, fíjense qué cosa más inclusiva, qué cosa ¿cómo se llama? Tan bien hecha este párrafo, porque nos habla de que lo que se busca es que los niños, niñas y adolescentes tengan bienestar, se les trate de manera correcta, ¿sí? Que se reconozcan, que tengan el derecho de estar bien, pero no solamente de cuidarlos en el aspecto físico, de que no se vayan a caer, de que no vayan a sufrir algún accidente, sino que, a ver, mentalmente, ¿cómo estás? ¿Qué pasa cuando a un niño le gritamos? ¿Qué pasa cuando a un niño lo miramos de mal modo? ¿Qué pasa cuando decimos una frase que lo lastima? ¿Sí? Entonces, lo que se busca es que él emocionalmente, que afectivamente, se cuiden sus sentimientos y también la parte espiritual, ¿sí? Entonces, hoy me llamaba mucho la atención que se hace un documento donde dice que si algún niño que es ¿cómo se llaman los que ahora se creen animalitos? ¿Cómo se llama? Los Teigan, que hacían un documento donde decían que se les debía de respetar esa ideología. Puede ser que yo no esté de acuerdo con él, y yo no concuerdo para nada, pero como maestro
Si llega un alumno con esas características, pues yo creo que soy la que menos debo de señalarlo, burlarme o hacer un comentario inadecuado. ¿Por qué? Porque aquí lo están diciendo, que la escuela mexicana tiene cabida para todos, para todas las creencias, para todas las formas de pensar. Entonces, como maestro, yo debo de buscar contribuir a que se logre el bienestar de los alumnos. Dice, el buen trato y el bienestar se basan, ¿en qué se basa? Dice, se basa en una convivencia que tiene como principio ético la inclusión colectiva e institucional, entendida como la forma que tienen las escuelas de dar respuesta, responsabilizarse, cuidar y atender a cualquier niño, niña y adolescente que, por su condición de salud, género, capacidad, clase, etnia, lengua, nacionalidad, condición migratoria, requieren cobijo por la comunidad escolar, así como una respuesta institucional. Y entonces, yo creo que aquí habrá, esto nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar, en los errores tan graves que cometo muchas veces, porque el tipo de educación que yo tuve, pues era una educación en donde pues prevalecía lo que los adultos decían, no consideraban lo que los niños necesitaban y querían. Entonces, en la actualidad tenemos que voltearnos hacia ellos, tomarlos en cuenta a ellos, para que ellos se sientan incluidos, ¿sí? A pesar de que puedan ser tener ideas diferentes, ¿sí? Porque ellos también se dan cuenta de que a veces por sus formas de actuar no son muy aceptados, entonces también tienen temor de expresarse libremente porque pues no quieren ser, este, pues ridiculizados. Entonces, nosotros como maestros tenemos una gran labor ahí y creo que nos hace pensar que si eso no se había logrado, pues ahorita con la nueva escuela mexicana, pues es un requisito que tú debes ser un maestro con estas características, que permita, ¿verdad?, que todos los niños tengan bienestar en su salud. La nueva escuela mexicana dice, reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros, como en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan al saber en distintos espacios de formación dentro y fuera de la escuela. El Estado considera a las y los maestros como profesionales de la educación y la cultura, capaces de formar sujetos para una ciudadanía internacional solidaria y en entorno local que se emancipa y desarrolla desde la diversidad. Vean el compromiso que hace el plan de estudios en cuanto al reconocimiento de los docentes. Considera, dice, a los docentes como profesionales de la educación y la cultura y dice capaces de formar sujetos para una ciudadanía internacional solidaria. Son sujetos históricos, así los compara. Son sujetos históricos que construyen su relación con las y los estudiantes desde el municipio, estado o región en donde se ubica la escuela en la que ejerce su enseñanza. Así que si ven por allá alguna pregunta que hable de sujetos históricos, están hablando de los docentes. La nueva escuela mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular, o sea, de las maestras y los maestros para decidir sobre su ejercicio didáctico, los programas de estudio, para establecer un diálogo pedagógico con los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí retomo nuevamente lo que es la autonomía curricular, considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docente, así como su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de las niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a la escuela. Entonces, esta autonomía curricular representa la libertad, aquí va, la libertad que tienen las maestras y los maestros, incluyendo los agentes educativos de la educación inicial,
para ejercer y reinventar la docencia. ¿Qué te están diciendo, maestro? Que puedes hacer los ajustes curriculares necesarios. Esperan que tú des más de ti. Se quiere un maestro creativo, un maestro innovador. Y que ese encuentro que propicia el profesor con la diversidad y complejidad de sus estudiantes, dice, para intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar. Aquí ya te van diciendo el proceso que debe de hacer el docente en el aula, que es el que hemos comentado. Identificamos un problema, lo vamos ubicando como parte esa problematización de la realidad a través de un conocimiento o saberes, lo vamos a desarrollar a través de un proyecto, ¿sí? Como condición para desarrollar los aprendizajes. Aquí nos los están mencionando de manera general. Esto lo vamos a desglosar posteriormente. Un aspecto fundamental de la nueva escuela mexicana es el papel que juegan las familias en la formación de las y los estudiantes para una ciudadanía en la que se tenga prioridad el derecho a la educación, el bienestar y el buen trato que ha hablado ya la maestra con respecto a ese tema. Entonces, las familias, dicen, esto requiere reconocer que en la escuela conviven niñas, niños, adolescentes y adultos que provienen de distintos tipos de familias. Bueno, y aquí se mencionan familias tradicionales, homoparentales, monoparentales, reconstruidas, de acogida, de familias temporales, extensas y adoptivas, em, todas aquellas con diferentes niveles de escolaridad, situación migratoria, edad, identidad sexual, de género, preferencia política, religiosa y condición étnica, lingüística, social, económica y salud. ¿Sí? Entonces aquí dice, se reconoce que en la escuela llegan alumnos de diferentes tipos de familia y el profesor está consciente de ello porque conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender a partir de de la propia origen del niño o niña. Considera fundamental, dice, la participación en el desarrollo del aprendizaje de las niñas, la participación de las familias, ¿sí? Ya que en este ámbito donde se refuerzan los conocimientos, hábitos de salud que se aprenden en la escuela, el apoyo desde casa en procesos como la expresión oral y escrita, el desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y pensamiento lógico matemático, dice, la imaginación mediante el juego, el arte y la educación física, la participación en la rehabilitación e inclusión de las estudiantes con alguna discapacidad es sustantiva. O sea, la intervención de la familia es importante. Quien debe de promover, quien debe de atraer la participación de la familia, ¿sí? La intervención de la familia es el docente como mediador, ¿sí? Entonces sí es importante aquí el reto que nos plantea la NEM, porque sabemos hoy por hoy cómo es la situación que se vive en las escuelas en relación con las familias. Habrán escuelas, dependiendo de la ubicación, sobre todo las urbanas, por ejemplo en las zonas norte, donde muchas veces los padres trabajan todo el día, pues tendrá que buscar el profesor hacer compromisos con los padres de familia para que al menos en una o dos intervenciones que pueda incluirlos en el desarrollo de algún proyecto. Recuerden que eso se vio algo en la Ley General de Educación. ¿Sí? Bueno, y aquí el plan de estudios nuevamente nos está rezando, nos está comentando de que es importante que la familia participe en todos estos procesos que mencionan, pero quien debe de procurar la incorporación de ellos somos los docentes. Maestro, también cuando se elaboran los proyectos, se tiene la intención de que, por ejemplo, cuando se dice, pregúntale a tu abuelo sobre la Ujú, leyenda del pueblo, investiga con la gente más grande del pueblo, cómo fue, ujú. cómo era la historia. Entonces, pregúntale a tu papá. Entonces, se está propiciando que haya un acercamiento, porque efectivamente lo que usted dice es una realidad en cuestión de que muchos papás por la carga de trabajo, ¿sí? No tienen el espacio
para poder, ¿cómo se llama?, entablar una plática con sus hijos, que eso sería, podríamos pensar que es algo tan básico, ¿verdad? La comunicación con los hijos, pero no siempre se da. Entonces la nueva escuela mexicana pues busca eso, que se recobre esa relación familiar que es muy importante para el desarrollo de los niños, ¿sí? El que los niños estén tanto tiempo solitos, pues no es adecuado. Sin embargo, sabemos que esas cosas pasan. Y otra cosa, otra situación que se da es de que muchas veces los maestros, a veces no quieren trabajar con los padres de familia porque son tan diversos, tienen formas de pensar tan diferentes y nosotros muchas veces queremos que piensen como nosotros, ¿sí? Y entonces viene allá el juzgarlos, el creer, ponernos por encima de nosotros como los profesionales, como que nosotros tenemos una... Yo a veces pienso, ¿no? Al escuchar a algunos compañeros que hablan de sus familias como si fueran, estuvieran por encima de las familias de los alumnos. Bien, la participación de las familias en los procesos de enseñanza es vital. Es fundamental que exista un diálogo continuo entre las maestras, los maestros con las familias. Eso ya lo sabemos, eso el ANEM nos insiste que hay que retomar, hay que atraer nuevamente a la familia. Junto con las escuelas, las familias transmiten de una generación a otra el patrimonio cultural de la nación y de la comunidad. Ofrecen el soporte para la construcción de identidad, en la integración del lazo social y al mismo tiempo permiten construir nuevos significados a esa identidad y distintos sentidos al tejido social. El papel entonces de la familia en la escuela pública implica compartir decisiones y responsabilidades para la mejora continua de la educación, el bienestar y el buen trato de las y los estudiantes en el espacio escolar y en la comunidad, y en todos los aspectos. Una de las críticas que históricamente se ha hecho del proceso de formación en educación básica es que es el encapsulamiento del aprendizaje. ¿A qué se le llama encapsulamiento del aprendizaje? Dice que delimita el conocimiento en un contenido descriptivo, clasificatorio y por lo tanto no se puede llevar a la vida concreta de las niñas, niños y adolescentes. Enseñamos contenidos, contenidos, contenidos que el alumno no sabe ni para qué le va a servir el contenido, ni le encuentra una aplicación en la vida cotidiana. Ese es el encapsulamiento del aprendizaje. Para eso, entonces, la integración del currículum está en sintonía con la adquisición sólida de una base científica, un manejo adecuado de las lenguas, una apropiada capacidad de expresión oral y escrita, así como la capacidad de comprender lo que se lee y el desarrollo progresivo del pensamiento lógico matemático. Todo esto en convivencia con otros saberes, experiencias y tradiciones culturales que quedaron inmersas en los cuatro campos formativos. Contribuye, perdón, a dar seguimiento a la vida democrática de las escuelas. El currículum está hecho intencionado, ¿sí? Intencionado, como dice, a dar sentido a la vida democrática de las escuelas, ya que favorece, dice, una construcción de la realidad en la que los niños, niños y adolescentes y adultos aparecen como sujetos históricos, capaces de acercarse al mundo, interpretarlo y contribuir a transformarlo desde diferentes perspectivas. La nueva escuela mexicana entonces reconoce el conocimiento y los saberes se aprenden de acuerdo con inquietudes o problemas que tienen importancia personal o colectiva en el mundo real y en el contexto de las y los estudiantes. Noten cómo nuevamente nos plasma, nos dice el plan de estudio en esta parte de fundamento, la importancia de la presencia de los problemas, dice que problemas en un nivel personal o colectivo del mundo real. El papel principal del currículum es entonces establecer las condiciones de libertad y autonomía para que los estudiantes y docentes definan los problemas o temas centrales que consideren relevantes a abordar
durante el curso escolar. Yo sé que nos insisten, que nos digan la autoridad, tenemos que cubrir el 100% del plan, el plan de estudio que te toca, en este caso, que te toca dar en el grado que impartes, ¿sí? De la fase correspondiente. Sin embargo, el mismo plan nos dice que mi propia autonomía docente me puede permitir a mí, junto con mis alumnos, tomar decisiones sobre cuáles son los problemas relevantes que vamos a trabajar, con qué contenido los vamos a trabajar, en qué orden los vamos a trabajar. Pero si no me alcanza el ciclo escolar para abordar todo mi programa, pues no va a pasar nada, porque dicen que estoy abordando, de acuerdo al plan de estudios, estoy abordando, tengo esa libertad y autonomía para que estudiantes y docentes definan problemáticas o temas centrales que consideren relevantes de abordar durante el ciclo escolar. Claro, aquí no dice tienes que abordar todos, pero sabemos que la normativa siempre nos dice que tenemos que cubrir el programa de estudio. Y aquí me preguntaría, ¿cómo cubriría el plan de estudio? Sí, sí puedo cubrir un programa de estudio, ¿sí? Pero me preguntaría qué tanto aprendieron mis alumnos, qué tan significativo es lo que trabajé con mis alumnos. Y la realidad, me voy a la realidad, es que muchas veces no se completa, no se trabaja el programa del ciclo escolar, ni se retoma el año que viene. Y ahí vienen también los sesgos, las brechas, ¿sí? De analfabetismo, ¿sí? Porque hay temáticas que no se abordan. Dentro de esta integración curricular, dice, el abordaje de estos temas se realizará preferentemente a partir de proyectos y otras actividades que integren conocimientos de múltiples fuentes curriculares. Ustedes ya conocen los materiales, ya conocen los libros, los contenidos, seguramente algunos libros en sus prácticas han tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Las experiencias de aprendizaje definidas a partir de proyectos permite la integración de nuevas experiencias a los aprendizajes previos y también favorece la incorporación de experiencias anteriores a nuevas situaciones. Si voy a trabajar con un proyecto, con una metodología que decidí, porque repito, a mí me sugiere la Secretaría trabajar con algunas metodologías en algunos campos, bueno, una metodología para cada campo. Sin embargo, mi propia autonomía docente me puede permitir cambiar la metodología o no usar una metodología, ¿sí? Dependiendo la temática o el contenido que quiero trabajar con mis alumnos. Y en cuanto a las maestras y los maestros, el desarrollo de proyectos en un currículum integrado, porque estamos hablando, cuando hablamos de currículum integrado, es que hoy por hoy la propuesta es que trabajemos por campos y que dejemos de segmentar disciplinas, que el maestro integre las disciplinas. Hay una ventaja tanto para preescolar como para primarias, que en ellos los campos ya vienen, las disciplinas en algunos casos ya vienen integrados, salvo el caso en primarias de saberes y pensamiento científico, donde viene dividida la disciplina de ciencias naturales y en este caso la de matemáticas. Sin embargo, del resto de los campos ya vienen los contenidos integrados. Y en el caso de secundaria, pues en las disciplinas integrados por campos, pero vienen segmentadas en las propuestas. Quien debe de procurar la integración es el docente. Y en el caso de telesecundarias, pues ya viene en una dosificación y en esa dosificación vienen contenidos, ¿sí? Que donde ya tienen integrados algunos procesos de aprendizaje y les proponen algunos contenidos para poder trabajarlos. Bueno, además dice, el desarrollo de estos proyectos contribuye a hacer visible sus valores, intereses, preferencias, políticas e ideologías de acuerdo al tema o problemas que se aborden, lo cual conduce a la democratización de la vida escolar. Entonces, profe, nos dan toda la herramienta, nos dan toda la autonomía. En nuestras manos está poder cumplir con lo que el currículum integrado nos ofrece. Vemos que esto lo encuentran ustedes en el Plan de Estudios 2022.